vuelvo a presentar al ponente a la conferencia que tiene lugar ahora, que versa sobre estrés e inmunidad. Para ello, el experto, el doctor Víctor Vidal Lacosta, va a impartir su magistral conferencia. El doctor Víctor Vidal es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, con mención cum laude. Además, es licenciado en Medicina y Cirugía también por la misma universidad. Es médico especialista en Medicina del Trabajo, inspector médico nacional del Instituto Nacional de la Seguridad Social y profesor investigador de Ciencias Biomédicas en las universidades de Barcelona, Zaragoza y La Rioja. Además, le avalan 15 años de investigación médica en colaboración con estas universidades españolas y universidades europeas como experto en temática de estrés laboral. En su haber tiene numerosos artículos científicos y libros y además colabora semanalmente con periódicos como Expansión, El País, en la sección de Bienestar y Salud y en programas de televisión española de divulgación científica y salud. Además es autor del libro El estrés laboral, análisis y prevención. Pues sin más, el doctor Vidal nos va a ofrecer esta conferencia tan interesante de estrés e inmunidad. Recuerdo a todos los asistentes al evento que pueden ir mandándonos sus preguntas a través del chat a medida que va avanzando la conferencia. Muchas gracias. Comenzamos. Víctor, tu turno. Muchísimas gracias. Quería agradecer al Congreso IFARMA, a los ilustrísimos presidentes, al doctor Jordi Casas Sánchez y al doctor Luis González Díez, así como a la vocal de nutrición, la doctora Carmen Lázaro, con la oportunidad de poderles brindar esta conferencia sobre algo que nos importa a todos, y es que todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido y hemos hablado del estrés. Sabemos y hablamos demasiado, pero poco lo conocemos en su profundidad. Hoy vamos a poner el foco de atención en la inmunidad, en los efectos, pero también vamos a poner medidas de prevención. Naturalmente, los farmacéuticos son sin duda el primer ejemplo del estrés sufrido por una pandemia que ha puesto en jaque nuestro sistema inmunitario. Es verdad que además los farmacéuticos, además de haber sufrido el estrés, son unos guerreros, ya que ellos mismos han puesto una solución y han dado ejemplo de gran profesionalidad, atendiendo a todos los usuarios siempre en primera línea. Por ello, de primera, este agradecimiento a todos ellos. Naturalmente, el consumo de ansiolíticos se ha triplicado en los últimos meses. Esto ya condiciona los graves efectos del estrés en nuestra población y actualmente 8 de cada 10 farmacéuticos sufren de estrés. No solo los profesionales médicos y enfermeras, sino los farmacéuticos son uno de los grandes ejemplos de las consecuencias. Todos conocemos muy bien de cuando hablamos del término estrés, pero tenemos que saber que la Organización Mundial de la Salud ya nos define como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Tengo mucho que contarles y lo iré haciendo poco a poco, y vamos ahora al equipo técnico de poner un pequeño vídeo fragmento vamos a entrar en la fisiología del estrés. Muy bien, la Organización Mundial de la Salud nos advierte del grave problema y sus efectos del estrés en el mundo. En 2022, la depresión por estrés será la segunda causa de discapacidad en el mundo, casi nada. Y es que, como todo, tiene su historia. El estrés no es nada nuevo. Se padece desde principios de la humanidad, primeros humanos, como supervivencia, evolución, como hemos visto en el vídeo, pero es que ya en la época de Tutankamón en Egipto hablaban de algo que les producía verdaderos problemas de salud, y es que se encuentran escritos en los papiros situaciones de tensión, lo que ahora conocemos estrés, y una energía interna que les hacía continuar casi trabajando hasta 17 horas sin descanso. Naturalmente, las pandemias no son nuevas. Ya la peste de Antonina, la plaga de Justiniano, así como la peste negra y viruela, provocaron verdaderos desastres con un distrés crónico en la población que lo han sufrido, estas consecuencias. Naturalmente, fue Cannon, el fisiólogo, en 1929, quien puso el término estrés en fisiología como una situación amenazante, reacción de lucha-huida y algo que altera dentro de nuestro cuerpo, lo que llama alteración de la homeostasis. Posteriormente, no hace tanto, en 1932, el endocrino húngaro desarrolló el concepto de estrés como una tensión física o emocional que sufre el cuerpo. Naturalmente, el estrés se ha considerado, se ha vulgarizado, se ha trivializado y no se le ha dado la importancia que requiere.
ha sido descrito desde hace más de 30 años en Japón el síndrome de Karoshi reconocido por las instituciones sanitarias y se trata de casos de muertes debido a exceso de estrés en el trabajo. Es lo que llamamos el síndrome de Karoshi, morir en el trabajo. El paciente tiene que haber trabajado más de 100 horas extra en el mes anterior a su muerte. El estrés es sin duda la principal causa de muerte en Japón. No nos vamos a extrañar si decimos que actualmente vivimos una sociedad cansada y con un alto nivel de estrés. El cerebro es un detector de amenazas. Esto está claro que ante cualquier situación de amenaza se pone en marcha lo que hemos visto, se activa el sistema neurológico, endocrino e inmunológico, que veremos más adelante. Tenemos que partir de cero. ¿Cuándo una situación de estrés nos va a poner en peligro nuestra frágil salud? Tienen que aparecer 4 características y si aparecen estas 4 será de mayor intensidad. Con solo aparezca una, si solo aparece una, también esta situación de estrés puede dañar a nuestro organismo. Una de ellas es que tiene que ser novedoso la situación, novedad. 2, impredecibilidad. 3, sensación de descontrol. Y 4, que haya una amenaza para la personalidad del individuo. Esto ya se estudió la investigadora Lupin y, naturalmente, es necesario que cualquiera, si se cumplen las 4 características, las consecuencias del estrés serán de mayor gravedad. Actualmente sabemos que existen 2 tipos de estresores, los relativos, que todos conocemos muy bien, de los estresores vitales en el trabajo, eventos vitales en casa, pero es que aquí tenemos que poner el foco de atención de que existen unos estresores devastadores, que son los estresores absolutos. Lo vemos en terremotos, grandes catástrofes, atentados terroristas, tsunamis, incluso la pandemia. Las pandemias nos hacen estar delante de unos estresores absolutos muy complicados y que incluso dejan secuelas como el estrés postraumático. Naturalmente, lo saben muy bien nuestros farmacéuticos, que no a todas las personas le estresan lo mismo. Hay unos ciertos parámetros interpersonales que veremos posteriormente. La clave es que actualmente con el COVID-19, nos ha marcado una línea de estresor absoluto gravemente a las personas y no solo por este estresor absoluto, sino porque se adicionan los estresores relativos del trabajo más del ambiente familiar. Los síntomas de la fatiga pandémica, somos conscientes de que ha aparecido un gran alto nivel de enfermedades más que otros años, como depresión, ansiedad, problemas del pensamiento, hipersensibilidad a la luz, principales síntomas de esta fatiga pandémica que, como les digo, es consecuencia de un estresor absoluto, problemas digestivos y además como sensación de anedonia, angustia y sensación de estrés. La fatiga pandémica es una reacción natural y esperada en situaciones prolongadas de crisis sanitarias y los inconvenientes asociados son totalmente perjudiciales para nuestra salud. Se considera, por lo tanto, que un individuo sufre fatiga pandémica cuando padece 4 síntomas o más durante como mínimo 6 meses. Por lo tanto, se pierde el desinterés por la información relativa, incluso por la pandemia, y hay un empeoramiento de seguimiento de las restricciones impuestas y una disminución de la percepción de riesgos. Por lo tanto, cuidado ahora que esto de relajar las circunstancias de protección no pueden destacar las consecuencias posteriores. Naturalmente, la crisis económica genera también un gran nivel de estrés, es novedoso, impredecible, amenaza, claro, a la persona y provoca sus consecuencias. El umbral del estrés, les comentaba al principio de la conferencia, es parecido al dolor, es muy sutil, mal definido, hay multitud de variables, genética, interindividual y también las culturas a las que estemos estudiando este tipo de estrés. Tenemos una buena noticia y es que no siempre el estrés es malo. Tenemos el eustrés, que es el estrés positivo, es el que nos mantiene, nos causa placer, veremos que tiene una serie de ventajas enormes y es el que nos mantiene en una tensión cotidiana y nos permite realizar el día a día sin problemas de salud. Y luego, a la inversa, tenemos el estrés malo, rompe esa armonía y lo llamamos el distrés, a veces mal conocido, y llamamos distrés a estrés y no. Tenemos que saber que está el estrés positivo, el eustrés, y el estrés negativo, que es el distrés. 2 caras de la misma moneda. El eustrés, como hemos visto, ha permitido que el humano haya evolucionado huyendo de los mamuts. Es como si ahora tuviéramos pequeños micromamuts estresores relativos, pero en aquella época, en el inicio de la prehistoria, el ser humano
naturalmente con esa tensión, con ese estrés, ha podido sobrevivir y ha sido un éxito que ese estrés pudiera vencer esos miedos. El eustrés, que es el estrés positivo, hablamos de vitalidad, de entusiasmo, de optimismo, actitud positiva, resistencia a la enfermedad, agilidad mental, relaciones personales óptimas y alta productividad y creatividad. Lo veremos al final de la conferencia, porque esta conferencia trata también de ver qué formas tenemos de prevenir el distrés y de prevenir que nos afecte a la inmunidad. Pero eso será al finalizar la conferencia. El distrés claramente pone en peligro al ser humano. Casi el 70% de enfermedades están muy relacionadas con el estrés, pero cuidado, la gran mayoría las agrava. Cualquier proceso médico con un estrés añadido está claramente estudiado que agrava la patología preexistente. Y si hablamos de generalidades, no olvidemos que los datos de suicidio no se publican, pero cuidado, están recogidos, y los tengo, los datos del 2019, casi 4.000 suicidios en España, 10 suicidios al día, un suicidio cada 2,5 horas, cada 2 horas y media, y naturalmente un porcentaje muy elevado de varones frente a las mujeres. Más muertes por suicidio que muertes en accidentes. Y les tengo que desvelar algo, les tengo que contar algo. Detrás o delante de un suicidio siempre está un estrés crónico, el distrés. Naturalmente no se han publicado los datos del suicidio del 2020-21, pero les aseguro que estamos en unos niveles bastante altos en relación con otros años pasados. Por lo tanto, el distrés está haciendo sus efectos y los vemos. La realidad, naturalmente, es que el estrés es muy costoso para las personas y también para las organizaciones que están muy interesadas en cómo resolver este gran paradigma. El estrés es una respuesta fisiológica en cadena y no se salva ningún sistema ni ningún órgano, por pequeño que sean. Y miren, si me permiten, incluso hasta estar estresado durante un tiempo de más de 6 meses, hay estudios que revelan que tenemos más probabilidad de tener caries. Las consecuencias en el organismo son enormes, podemos hablar del eustrés, que son efectos positivos porque nos preparan para evitar un peligro real y puntual, pero cuidado, no podemos estar con un distrés crónico las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí empiezan a haber graves problemas. Los efectos negativos, el estrés crónico, produce consecuencias nefastas en nuestro organismo. Y luego, un estudio publicado en The Lancet ha demostrado que tener estrés laboral provoca un aumento en la mortalidad, mucho más que factores como fumar, colesterol alto e incluso hipertensión. Por lo tanto, nos olvidamos de que el estrés hace sus efectos y tenemos que considerarlo una vez más como uno de los factores de riesgo a multitud de enfermedades que a veces nos olvidamos, porque no olvidemos que a veces fumar, beber alcohol, tomar ansiolíticos son válvulas de estrés, pero no vamos al origen. En medicina y en farmacia hemos estudiado muy poco el estrés, la melancolía y el cansancio, y en general tienen un gran impacto y nos importan a todos y a todas. Y es por ello que los accidentes cerebrovasculares, enfermedades psiquiátricas, alteraciones gástricas y la alteración de la inmunidad son uno de los puntos de atención más importantes que tenemos que reflejar en esta ponencia. La interacción entre los sistemas nerviosos, endocrinos e inmunes están interreaccionando y hay una interacción continua. Y es que no nos olvidemos que no es el cerebro, no está apartado del sistema endocrino y del inmunológico, sino que hay una reacción, hay una interacción continua desde la corteza adrenal con la producción de glucocorticoides y cortisol, una relación incluso de las citoquinas, que hablaremos de la producción de las citoquinas, de las células inmunitarias, células T, células NK, macrófagos y células B, y también directamente con el sistema nervioso central, con el nervio vago, nervios simpáticos y la producción de adrenalina y noradrenalina. La inmunidad y el estrés está muy bien estudiada, hay más de 50 líneas de investigación en la actualidad en todo el mundo y les puedo decir que yo he tocado puerta en muchos de los laboratorios que actualmente están estudiando esta relación. Los efectos son devastadores. Con el cortisol elevado tenemos que empezar a prepararnos de las graves consecuencias que estamos observando. Y tenemos que comparar la inmunidad innata y adaptativa brevemente. La innata, la composición, la primera línea de defensa está compuesta por la piel, el epitelio de la mucosa, péptidos, antimicrobianos. La segunda línea dentro de la innata, complemento, proteínas de fase aguda y otros, y también fagocitos, eosinófilos, células mastocíticas, células natural killer y células dendríticas. Y luego tenemos
la inmunidad adaptativa, que aquí aparecen los linfocitos, los anticuerpos y, por supuesto, esto hay que diferenciarlo y saber diferenciar qué tipo de inmunidad estamos hablando. Miren, el cortisol elevado, cuando tenemos un estrés crónico, un distrés, afecta a cualquier órgano linfoide, ya sea la amígdala, el timo, el bazo, el estómago, las células de Payer en el intestino. Todos los órganos se ven afectados. No olvidemos que hay una vasoconstricción a nivel epitelial, así como nos prepara directamente ante una alarma, pero durante mucho tiempo y prolongado en el tiempo. Y aquí tenemos que hablar de un protagonista importante. Son las citoquinas. Son moléculas proteicas solubles de bajo peso molecular que permiten la comunicación entre las células participantes de la compleja red de respuesta inmunitaria e inflamatoria. Si me permiten, vamos a presentar a las quimiocinas, que es una familia de las citoquinas y que son verdaderos protagonistas de la inmunidad y del estrés crónico. Son pequeñas proteínas secretadas por células que modulan el sistema inmunitario, casi nada. Quimioatrayentes, papel importante en migración celular a través de vénulas de sangre hacia los tejidos y viceversa, y en la inducción de movimientos celulares en respuesta a gradientes químicos. Regulan también el desarrollo de órganos linfoides, intervienen en la metástasis celular y hacen una gran diferenciación de linfocitos T. Y el último descubrimiento es que estas quimiocinas, que son familias de las citoquinas, tienen una gran función neuromoduladora. Brevemente vamos a ver que la relación entre citoquinas y sus funciones son múltiples. Mediadores de la inmunidad natural, naturalmente el alfa y el beta, el factor de necrosis tisular, las interleuquinas 1 y las interleuquinas 6, las quimioquinas que hemos hablado, interleuquinas 8, y también es necesario regular la activación y crecimiento, diferenciación de linfocitos. Por lo tanto, a un aumento de cortisol vamos a tener un aumento exagerado de citoquinas y un proceso inflamatorio brutal de todo nuestro organismo, de todas las células que entran en funcionamiento, porque no olvidemos que la interleuquina 8 es quimiotáctico de neutrófilos, el interferón gamma alfa, función inmunidad celular contra microbios intracelulares, la interleuquina 12, la 4, y también tenemos que ver que el cortisol, niveles altos de cortisol, nos va a poner un claro margen de padecer mayores reacciones alérgicas y agravar patologías preexistentes. Por lo tanto, en la inmunidad tenemos que tener presente las citoquinas de las células NK y otros tipos de componentes inmunológicos que se ven gravemente alterados con el cortisol. Las citoquinas proinflamatorias, no olvidemos, el factor de necrosis tumoral alfa aumenta la expresión de moléculas de adhesión y también la interleuquina 6, que promueve la diferenciación de monocitos, aumenta el número de plaquetas circulantes y proteínas reactantes de fase aguda. Todo esto, los efectos del endotelio, tienen sus efectos devastadores. Repito, los efectos de los fibroblastos y también de todo lo que estamos hablando. El sistema inmunológico se debilita y es necesario saber que es bien conocido que el estrés crónico está en relación con una disminución de la capacidad inmunológica, lo cual predispone a enfermedades infecciosas y a la disminución de la respuesta antitumoral. Sin embargo, también se relaciona con otros trastornos, como veremos, con enfermedades autoinmunes, procesos inflamatorios crónicos y alergias, dependiendo de otros factores acompañantes. Bien, vamos a ver que no solo el estrés afecta a los problemas de inmunidad, sino que también están relacionados con la autoinmunidad propia del paciente. Naturalmente, con el aumento del cortisol y las catecolaminas llevan a la inhibición de TH1, TH17, interleuquina 2 y también a una predisposición a infecciones y disminución de la respuesta tumoral. Y, por supuesto, tenemos mayor riesgo de padecer problemas tumorales, como veremos en las siguientes diapositivas. También hay que decir que se agravan los cuadros de pacientes con artritis reumatoide, lupus y esclerosis múltiple. El estrés y la inflamación, hemos visto que la interleuquina 1 también aumenta, la interleuquina 6, el factor de necrosis solar, relacionado con enfermedades crónicas como la diabetes, cardiovasculares, síndrome metabólico y autoinmune. Y recordamos que también el aumento de glucosa está muy elevado y no solo por eso, sino, como digo, por los efectos de las citoquinas que pueden poner también en jaque a estos procesos inflamatorios.
El incremento de la respuesta de TH2 por supresión adrenérgica de las citoquinas TH1 con aumento de interleuquina 4, 5 y 13 nos hace un agravamiento de los cuadros clínicos alérgicos y un aumento de dermatitis atópica, rinitis y asma. Es muy difícil resumir en poco tiempo la gran diversidad de patologías humanas como enfermedades reumáticas, múltiples esclerosis, síndrome de Sjögren, síndromes alérgicos, pues asma, problemas bronquiales, incluso también hay relación con la fibromialgia y estrés crónico. Parece que no se salva ningún tipo de patología que pueda afectar al ser humano. Por ello, los trastornos inmunológicos no deben de ser despreciados, deben de ser muy valorados porque las células están en peligro. La vulnerabilidad a infecciones nos ha dejado patente que en los últimos meses se ha casi triplicado el diagnóstico por virus herpes simple. Es una señal, es una fácil visualización de que nuestros pacientes están sufriendo verdaderas consecuencias de esta pandemia silenciosa que ya existía antes de la pandemia vírica que estamos sufriendo. El virus herpes simple es un claro ejemplo y además me consta que en varias universidades están ahora empezando a analizar los estudios en relación con el estrés y la afectación de los pacientes con virus herpes simple en casos extremos donde la verdadera problemática está en el estrés principalmente. Y las conjuntivitis víricas también nos hacen patentes que algo está pasando y es que también es una de las patologías infecciosas en relación con la bajada de inmunidad que más alerta están poniendo en las consultas de oftalmología. No solo las alérgicas que también estarían en relación con esa bajada de inmunidad, pero el proceso de conjuntivitis vírica y bacteriana nos pone en alerta porque al bajar la inmunidad, naturalmente están un camino más fácil a las bacterias, virus y protozoos. Por lo tanto, mucha atención con estos cuidados de protección y prevención del estrés. Y nada más importante que si hablamos de inmunidad, el estrés juega un papel importante en la eficacia de las vacunas. Al tener una inmunidad baja, la respuesta inmunitaria será menor y las consecuencias pueden no ser las deseadas, incluso mayor riesgo de poder tener efectos secundarios. Nuestro sistema inmunitario es la pieza y el engranaje perfecto para estar en un momento de nuestra vida lo mejor posible y cuidarla al máximo. Es el esqueleto más importante de una salud idónea. También tenemos que recordar que el hipocampo es una parte del sistema límbico y reviste mucha importancia en la memoria del aprendizaje. ¿Y por qué quiero presentarles el hipocampo? Pues porque verdaderamente hay muchas lesiones en el mismo que se evidencian y tenemos claro cuando está el cortisol muy elevado y los estragos que produce son también bastante contundentes. Los efectos en el cerebro, la excesiva producción de glucocorticoides debilita la memoria, ya que dificulta que las células cerebrales nuevas y las terminaciones nerviosas se conecten. Un mayor número de demencias y de Alzheimer, contracción de la región del hipocampo, que veremos en pantalla, disminución del tamaño del cerebro y los vasos cerebrales se ven afectados. Esa vasoconstricción no solo afecta al endotelio, sino que a cualquier vaso y, como no, el cerebro no podía ser menos. Por eso podemos decir que han aumentado también bastante, no solo las enfermedades infecciosas, sino también los ictus, los infartos cerebrales y también en los últimos años un aumento bastante considerable de demencias y de Alzheimer, un tipo el más frecuente. Vemos ahí que se ve claramente una contracción de la región del hipocampo y esa disminución del tamaño del cerebro en esta resonancia que se ve claramente muy bien definida los efectos del estrés durante un seguimiento de varios años del paciente mencionado. La inflamación y el cortisol están muy unidas. Como les he dicho, el estrés crónico está asociado con la incapacidad de células inmunitarias para responder a las señales hormonales que normalmente regulan la inflamación. Alteración de los genes de las células inmunitarias en respuesta al estrés, de donde parece partir esa resistencia al cortisol por parte del sistema inmune. Y yo quiero decir que un momento puntual, lo que hemos dicho, un estrés puntual, un eustrés puntual durante un tiempo es positivo, incluso aumenta la inmunidad, pero cuidado, aquí estamos hablando continuamente del distrés, del estrés negativo y de los efectos
en el organismo con lo que estamos definiendo los efectos negativos, porque sí que es cierto y se ha descubierto que un periodo corto de estrés es beneficioso, y fíjense si es beneficioso que estamos aquí gracias a ello, por la evolución humana. Las demencias tempranas, cuidado, más en clínica los neurólogos lo saben muy bien, el cortisol elevado, la hormona principal del estrés, tiene su gravedad porque destruye neuronas, las terminaciones neuronas se ven, las terminaciones dendríticas afectadas, y esto genera unas demencias tempranas si el estrés y el cortisol actúa durante un tiempo prolongado. A la respuesta inflamatoria contribuyen muchos participantes, como hemos dicho, células circulantes y proteínas de plasma, las citoquinas, las paredes vasculares, las células a matriz extracelular son necesarios y hay que cuidarlos. Y uno de los cuidados es prevenir el estrés crónico, el distrés. Y cuando ponemos la lupa sobre el cáncer, nos alarmamos y siempre parece un tema tabú. No es un tema tabú. Está muy relacionado y el sistema inmunitario alterado puede poner en evidencia la mayor predisponibilidad a padecer tumores. Y esto lo saben muy bien los oncólogos, el cáncer, la inflamación y el cortisol. Las células del sistema inmunitario, cuando está el cortisol elevado durante mucho tiempo, volvemos a decir lo mismo, baja la actividad, baja las respuestas inmunes, las citoquinas están de forma alteradas continuamente con una producción excesiva, una inflamación enorme a nivel general, y las células del cáncer tienen una mayor facilidad de migración y de invasión, y recordemos que los virus oncogénicos y la replicación vírica se verá afectada, ya que, como veremos a continuación, hay unas células protagonistas que les tengo que comentar que también claramente disminuyen y en gran consideración. Y cómo no, la mayor proliferación de los vasos sanguíneos no es nada, bueno, es algo que tenemos que considerar porque ya hay estudios y evidencian que pueden poner en riesgo la replicación y la mayor expansión del cáncer por metástasis más fácilmente que si estamos sin un estrés crónico. Y aquí tenemos a un protagonista, son células asesinas natural killer. Pues bien, estas células, cuando está el cortisol elevado, disminuyen considerablemente. Y naturalmente, no vamos a entrar en profundidad, pero todos podemos pensar que si estas células están claramente disminuidas y la función de estas células es presentar y detectar células tumorales, si no tenemos estas células, estamos viendo por microscopía electrónica, si no tenemos este tipo de células, malamente podemos ver una evolución de que pueden pasar desapercibidas células tumorales y no ser reconocidas por estas células NK. Se ha demostrado, por supuesto, que esta existencia de estas células se encargan de vigilar al sistema inmunológico. Estas células, las células NK, se encargan de identificar y eliminar las células malignas que dan origen a los tumores. Como les he dicho, si se disminuyen en cantidad cuando la persona está estresada, ya que el organismo, para hacer frente a la situación estresante, genera hormonas corticoides que hacen que estas células NK disminuyan. Naturalmente, vemos aquí cómo reconoce las células NK a las células tumorales y, naturalmente, si no son reconocidas, tenemos mayores células tumorales en nuestro organismo. El estrés y el cáncer, las hormonas del estrés influyen en esta progresión que les comentaba, y esto está muy estudiado desde el 2006, con una disminución de la respuesta inmune celular, promueven la reproducción de células tumorales y las metástasis disminuyen la capacidad de reparación del ADN, activación de virus oncogénicos y un aumento de la angiogénesis. Naturalmente, todo esto es devastador porque lo que hace es poner en jaque el sistema inmunitario, pero también una mayor predisponibilidad a padecer cáncer. Los tipos de cáncer más estudiados con el estrés están el cáncer de mama y de colon, y parece que incluso el cáncer de mama hay un mayor número de pacientes que realizan turnicidad nocturna, y ello genera un gran nivel de estrés, por lo tanto, parece que los investigadores están en lo cierto. Y el cáncer de colon también tiene bastante relación como el estrés como un posible factor de riesgo más que pueden poner nuestro sistema inmunitario en alerta y provocar mayor predisponibilidad a estos terribles cánceres y tumores de nuestro organismo. Y fíjense, la revista Nature, el 21 de marzo del 2019,
científicos de Basilea, de la Universidad de Suiza, hablaban de que las hormonas del estrés promueven la metástasis del cáncer de mama y reducen la eficacia de la quimioterapia. O sea, que no solo hacen sus efectos con las células NK, sino que el tratamiento es menos eficaz. Se han descifrado los mecanismos moleculares que relacionan al aumento de las hormonas del estrés, corticoides, cortisol, con la metástasis del cáncer. Además, encontraron que los derivados sintéticos de las hormonas del estrés, que son frecuentemente como antiinflamatorios en la terapia del cáncer, disminuye la eficacia de la quimioterapia. Grave, grave efecto, entonces, para aquellos pacientes que están con la quimio y están con un estrés crónico. Hay que disminuir rápidamente ese estrés para tener mejores resultados. Y cuidado, no solo los mejores resultados, sino que también, olvidando y pensando que el estrés no afecta al sistema inmunitario, podemos olvidar que si estos pacientes que ya tienen un sistema inmunitario débil, las citoquinas hacen su acción, podemos todavía pensar que la inmunidad va a bajar naturalmente a niveles muy, muy bajos. Los CD4, los CD8 van a estar a niveles muy bajos y va a tener mayores consecuencias como complicaciones graves e incluso acelerar los procesos de las metástasis, que son quizá el componente más importante de nuestros tumores. Los factores genéticos, no nos olvidamos, son muchos puntos los que tenemos que tocar hoy, pero no nos vamos a olvidar porque la genética tiene un papel importante también con los efectos del estrés. Los telómeros contienen una gran parte del ácido del contenido del ADN y son los que más sufren las consecuencias del cortisol elevado en sangre. Y es que se han descrito variables genéticas que influirán en las diferencias interindividuales en respuestas al estrés, como las variaciones genéticas en el neuropéptido I, el cual es inducido por el estrés y su liberación reduce la ansiedad. Esto lo descubrió el investigador Zout y es necesario no olvidarnos de estas variables genéticas y de que la genética también está en relación con el estrés. Y es que el estrés en el embarazo, el estrés también se hereda, y lo saben muy bien nuestros pediatras y los neonatólogos. Pacientes, mujeres con un estrés crónico, un cortisol elevado a niveles muy altos durante todo su periodo de embarazo, pueden padecer con mayor frecuencia los bebés, mayor número de enfermedades asmáticas, alergias y algo que nos interesa en esta conferencia, gran número de enfermedades autoinmunes con un efecto del cortisol elevado de nuestras madres al feto y naturalmente pasan directamente a tener efectos muy, muy negativos en los bebés. La epigenética y el estrés, como hemos dicho, el estrés deja su huella molecular y claro que la deja. Los traumas afectan a cada persona de forma distinta. El motivo de tal diversidad reside en esto, en lo que llamamos la epigenética. El envejecimiento precoz también está en relación con altos niveles de cortisol, altos niveles de estrés durante mucho tiempo, y es que los melanocitos, los radicales libres y la oxidación celular hacen jugar una mala pasada a nuestra piel y el cortisol tiene su acción sobre la misma. Envejecemos más pronto, envejecemos más rápido y sobre todo los efectos siempre, naturalmente, si son en largo plazo, son devastadores. Las válvulas de escape del estrés son numerosas, los ansiolíticos lo saben muy bien nuestros profesionales farmacéuticos, el café, los alimentos, el alcohol y el tabaco. Y si me permiten, lo primero que tenemos que hacer, y eso tiene que quedar muy claro, es primero reducir el nivel de estrés, ir al objetivo, ir a la clave, porque estos complementos son válvulas de escape del estrés y si las bloqueamos podemos tener un efecto mucho más devastador y más perjudicial para nuestro débil sistema inmunitario. Primero, reducimos el nivel de estrés. Y ahora, naturalmente, la vida que estamos observando del estado de estrés crónico, naturalmente, de los profesionales sanitarios, y en ello me sumo a nuestros farmacéuticos, es totalmente inmesurable, es devastadora. Los efectos del cortisol marcarán su huella en un tiempo, si no ponemos remedio, y tenemos que crear canales de fuga de estrés. Y esta conferencia no es agorera, sino que tenemos que poner ahora puntos positivos y puntos de prevención para evitar las terribles consecuencias de casi prácticamente 45 minutos que llevamos hablando en forma muy amena de las consecuencias de la inmunidad y del cortisol elevado y del estrés crónico. Y los canales de fuga del estrés, les tengo que contar algo.
la mejor herramienta para prevenir este tipo de dolencia que es secundaria al estrés crónico es vivir el momento. Y si me permiten, yo tengo en mente una película que fue, bueno, el Club de los Poetas Muertos, donde el actor Robin Williams, que por cierto se suicidó hace ya unos años, ponía en clave la idea que les quiero transmitir. La idea que les quiero transmitir. Vamos a verlo y después comenzamos. Carpe diem, el primer ingrediente para vencer el estrés crónico. Adelante. Aprovechar el momento es sin duda una medida de prevención del estrés y tener siempre presente que hoy es el día más importante de nuestra vida y tenemos que seguir adelante a pesar de nuestros problemas que podamos tener. Y naturalmente tenemos varias recomendaciones acerca de mejorar el estilo de vida, de los efectos del estrés y prevenir que nos afecte. Y uno de ellos también es la motivación. Y siempre digo que tenemos que estar motivados, tenemos que tener una mente en positivo, siempre tener una motivación de algo y que nos haga tener esa resistencia al estrés y por lo tanto tener mecanismos que nos afecte menos ese estrés crónico. La resiliencia, la actitud positiva, reinventarse, carpe diem, ser proactivo y positivo, sin duda son los mejores ingredientes para evitar los efectos del estrés. Reilusionarse es también pieza clave, sentir la ilusión por algo, y vamos a ver ahora otro vídeo para intentar transmitir algo que ustedes van a poder comprobar en el vídeo. Es reilusionarse y motivación. Adelante. Quizás se han visto reflejados y reflejadas en este vídeo. En la Facultad de Medicina y Farmacia no nos han enseñado a gestionar las emociones y así nos va. Reilusionarse, sentir ilusión por algo. Miren, sean ustedes la mejor versión de ustedes mismos. Pongan interés y entusiasmo en todo lo que hagan.
Pensamiento positivo, tener proyectos y poner objetivos a largo plazo y siempre pensar que vendrán tiempos mejores. Aprendan y disfruten de la vida. Y hay algo muy importante que he aprendido de grandes empresarios de este país: ser siempre agradecidos. El agradecimiento es también clave y es un punto para tratar y prevenir esta lacra social del estrés. El control emocional, les comentaba al principio de la conferencia, no nos han enseñado a controlar las emociones y verdaderamente tiene sus consecuencias. Tenemos que tener grandes niveles de empatía, motivación, autorregulación y saber controlar este problema del estrés. Sin ello, sin control de emoción y sin valorar las emociones, poco vamos a mejorar nuestro estado mental y físico en relación al estrés. Y estamos también en positivo, tenemos que decir que no todos son malas noticias, y es que tenemos a nuestro alcance una hormona que contrarresta los efectos del cortisol, que ya le ponemos el apodo de la hormona del estrés, que es el cortisol. Y aquí tenemos la hormona de la felicidad, por si la podemos llamar así, que es la oxitocina, y se produce en pequeñas cantidades simplemente, por ejemplo, cuando reímos. Esta molécula es verdaderamente un alivio para reducir los efectos del estrés que les mostraba en estas imágenes, para que transmitir, más vale una imagen que 1000 palabras, estos vídeos donde vemos que acciones insignificantes pueden ponernos en alerta y pueden mejorar las condiciones de los efectos del estrés. Y es que la risa, aunque parezca una tontería, es uno de los mecanismos que más oxitocina genera a nivel sanguíneo. Entonces, mejora la capacidad respiratoria, y una carcajada pone en funcionamiento casi cerca de 400 músculos, incluidos algunos del estómago, que son los que incluso se ejercitan con la risa. Además del efecto rejuvenecedor, hay un montón de eliminación de toxinas, facilita la digestión, efecto analgésico, se limpian también los ojos con las lágrimas, despeja nariz, oídos, y lo más importante es que nos hace que encontremos el equilibrio físico y mental, mejora las relaciones con los demás y también aumenta y mejora la inmunidad, reduciendo los efectos del cortisol por esta gran hormona que es la oxitocina. Estudios recientes, y esto lo saben muy bien los especialistas farmacéuticos en aspectos de nutrición, en Harvard se ha descubierto que incluso los alimentos ponen en jaque a los efectos del cortisol. Hay algunos alimentos que favorecen el estrés en las personas y que gestionamos, y que nuestras células gestionen peor el cortisol elevado. Alimentos procesados, azúcares, grasas y edulcorantes parecen ser unos alimentos que poco ayudan en el estrés humano, en el distrés. Y hay alimentos que, por el contrario, favorecen esa reducción del nivel del cortisol y mejoran que las reacciones sean más favorables a disminuir el estrés en nuestra vida. Alimentos con magnesio, como el cacao al 70%, mariscos, frutos secos, almendras, sandías y setas. Claramente son aquellos alimentos, qué casualidad, que aumentan la inmunidad. Y es por ello que, sin duda, los alimentos que mejoran la inmunidad son aquellos que también vamos a mejorar la gestión del estrés y reducir los efectos del cortisol. Y el cacao, aunque siempre haya comentarios de que es malo, no es malo. El cacao, a partir de un 73-74%, pues tiene unos efectos muy positivos en el estrés. La teobromina, hay que recordar que es el alcaloide natural, estimula el sistema nervioso central, y también el cacao, en porcentaje de más del 73%, disminuye los niveles de colesterol LDL y aumenta el colesterol HDL. Por lo tanto, también está teniendo un factor importante a nivel endocrino. Los beneficios del chocolate son innumerables: antioxidante, antiinflamatorio, reduce el colesterol, mejora la circulación, fuente de vitaminas, incluso mejora el insomnio, que es además una de las consecuencias que tenemos con el estrés crónico, y además mejora también la inmunidad de nuestro organismo. No nos podemos olvidar de la importancia, y más que nunca, de las vitaminas y oligoelementos como pueden ser el zinc, para una buena gestión del distrés crónico. Generalmente los pacientes que tienen un estrés crónico se alimentan mal, y es un círculo cerrado, y los complejos vitamínicos pueden ayudar, y mucho, vitaminas y oligoelementos, para gestionar y que nuestro organismo tenga mejores herramientas para poder vencer las consecuencias del cortisol y de un distrés crónico. Por lo tanto, vitaminas y oligoelementos
pieza clave para la prevención del estrés. El ejercicio físico, naturalmente, cómo no, nos va a potenciar un mayor nivel de inmunidad y nos va a mejorar nuestro sistema cardíaco y nuestros problemas gastrointestinales van a ser mucho menores. Además, para las articulaciones y para el sistema neurológico nos va a venir muy bien realizar un poquito de ejercicio físico diario. El descanso nocturno tenemos también que dormir mínimo 6-7 horas al día para que esa recuperación del sistema nervioso se vea mejorada y se recupere y que dé tiempo a poder estar en unas condiciones más favorables, porque el sistema nervioso, no olvidemos que estaba, como hemos dicho en la introducción, con unas conexiones al sistema inmunológico y al sistema endocrino. La respiración es necesaria, oxigenar nuestras células y a veces nos olvidamos de respirar. Estamos tan estresados que nos olvidamos incluso de algo tan esencial como respirar adecuadamente. Por lo tanto, los ejercicios de respiración, incluso en nuestro horario laboral, tenemos que ponerlos en marcha. Respirar 3 inhalaciones por la nariz y expirar por la boca nos va a ayudar a regenerar mucho mejor nuestros tejidos y a oxigenar las células que tan importante nos hacen en nuestro organismo para el sistema de evitar consecuencias del estrés crónico. Y algo que no me cansaré de decir, y es volvemos otra vez a las emociones, lo que no estudiamos y lo que deberíamos haber estudiado todos y todas en las facultades de farmacia y de medicina, es las emociones. De ahí radican muchas cosas de las que estamos sufriendo ahora. Actitud positiva, una imagen vale más que 1000 palabras. Adelante, vídeo. Y enseguida volvemos y comentamos. Ustedes conocen muy bien lo que han pasado y lo que han sufrido y son verdaderamente conscientes de que la actitud positiva es una gran ayuda para evitar los efectos que estamos durante una hora hablando del estrés, del cortisol en nuestro organismo y es, por tanto, algo necesario. Saber cómo nos sentimos, controlar las emociones es fundamental. También los tratamientos ansiolíticos, pero si me permiten, controlar estas emociones y gestionar nuestras emociones es el punto clave de nuestro objetivo para reducir los efectos de la inmunidad, que como sabemos son muchos. Y también si nos ha quedado, si hemos tenido o tenemos ganas de saber más, este broche final, edité hace ya unos 2 años un libro sobre el estrés laboral, análisis y prevención que pone todavía mucho más en consideración los últimos avances de investigación, la prevención del estrés, hablamos de emociones, hablamos de ciencia y, por supuesto, dado que las investigaciones científicas han demostrado que el estrés crónico se encuentra implicado en el origen y la evolución clínica de una gran cantidad de enfermedades inmunológicas y otras que tienen que ver con esa disminución de la capacidad o exacerbación inmunológica, se hace necesaria la inclusión de intervenciones de manejo y reducción de estrés de forma inmediata, no solo para la población, sino también verdaderamente para, primero, nuestros profesionales que han estado en primera línea. Ellos son los farmacéuticos, ellos son también el personal médico y de enfermería, pero no olvidemos que aunque no se haya puesto tan en evidencia los medios de comunicación, creo que ustedes, los farmacéuticos, han estado en primera línea y deben de ser también considerados, tratados y, como no, tener programas de prevención de esta lacra de este siglo XXI, que, como he dicho a la introducción de esta conferencia, es la epidemia, la pandemia silenciosa, que lleva ya mucho tiempo y que con la pandemia vírica ha puesto todavía en jaque nuestro sistema inmunológico y, por supuesto, nuestro juego, nuestra vida está en peligro. Muchísimas gracias a la organización por contar con mi presencia en esta gran experiencia de intentar explicar algo tan complejo en tan poco tiempo a espectadores como ustedes. Y no olviden que ustedes son el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. La verdad es que ha sido un honor escucharte. Como siempre, una conferencia muy esclarecedora. Muchísimas gracias. Y tenemos aquí algunas... Gracias a vosotros. Gracias. Tenemos aquí algunas preguntas de los oyentes que la verdad es que están bastante interesantes. Y muchas de ellas te las hubiese hecho yo también. Mira, la primera nos cuentan que qué relación puede existir entre los accidentes de trabajo y el estrés laboral.
Bueno, pues naturalmente una relación muy directa, porque como hemos hablado del hipocampo, de esas alteraciones a nivel cerebral, las alteraciones de la memoria, la disminución de la memoria, pone en evidencia una vez más que esas terminaciones de las neuronas se ven afectadas por el cortisol elevado en sangre y al tener menos capacidad de memoria tienen mayor probabilidad de aumentar el número de accidentes en el trabajo y, por lo tanto, un aumento de siniestralidad mayor. Y eso se ve claramente en las empresas, sobre todo cuando tienen a sus empleados estresados. Es que no solo enferman, sino que además provocan accidentes y ellos mismos son los propios perjudicados. Y en la organización, por supuesto, también. Lo hablábamos con el suicidio. El suicidio, el estrés, tiene mucho que ver también. Pero son, como hemos hablado, parece que son términos que los hemos trivializado, se ha vulgarizado el término estrés y parece que hemos convivido con ellos como si hubiéramos dado la espalda toda nuestra vida. Y ya yo les he puesto el foco de atención y ahora son ustedes los que tienen que seguir lidiando. Muchas gracias, Víctor. La verdad es que es preocupante la situación que estamos viviendo hoy en día, es preocupante la situación que hemos vivido los farmacéuticos de oficina de farmacia. Con toda esta pandemia hemos tenido que ver mucha gente estresada, muchas veces no sabíamos qué hacer y en base a esto nos preguntan que si deberíamos formarnos los farmacéuticos en este tema para saber dar los consejos adecuados, así como saber derivar a tiempo y poder contribuir a la prevención de patologías en la población. Totalmente de acuerdo. Es la asignatura perdida, que ya la hemos perdido en la Facultad de Farmacia y en la Facultad de Medicina, porque como hablábamos de emociones, no le dábamos la importancia que tiene y así nos va. Es sin duda una asignatura pendiente. Creo firmemente que deberían de estar bien formados los farmacéuticos y también verdaderamente actuar para que el farmacéutico disminuya su distrés crónico y por lo tanto sea digamos, mayor resistente a situaciones de estrés y no olvidemos que ellos mismos han sido los propios protagonistas, no solo porque han dado un servicio magnífico, sino porque además las circunstancias en las que lo han vivido han sido unos estresores totalmente devastadores. Sí, estoy de acuerdo con formar y informar y ser, como siempre digo, el farmacéutico uno de los puntos clave para remitir al paciente a ser controlado por un estudio más profundo de un psicólogo psiquiatra y evitar males mayores. Pero como siempre, en este país siempre vamos tarde, llegamos tarde y así nos va. Efectivamente.